entonces, esto va a ser un encuentro de 7 sesiones, más o menos. Está basado sobre todo en las cartas de Pablo a Timoteo y también una y otra cita de la carta de Pablo a Tito. ¿Por qué? Porque ellos eran líderes que Pablo encargó en diferentes partes del mundo donde él no pudo estar. Entonces, pues, él ofrece consejos a ellos respecto a su trabajo como líder y también respecto a su manejo de la vida personal, también cada uno de ellos. Entonces está dividido así en varios temas, pero el primer tema, el de hoy, tiene que ver con Jehová como nuestro pastor. Yo a veces digo Jehová porque desde hace tiempos yo empecé leyendo la Reina Valera y siempre traduce Jehová. Otras personas prefieren usar Yahweh, pero la idea es que refiriéndose a Dios con el nombre personal que él escogió para él mismo. Entonces acá pues eso da como una reseña de lo que yo espero lograr a través de todas las sesiones. El primero es que cada uno de nosotros reforcemos el conocimiento de que Jehová es nuestro pastor y que en verdad todo lo que uno hace está bajo la supervisión de él, bajo el mando de él y también él es quien está cuidando, dando la capacidad, la fuerza a cada uno por lo que hace en la vida, sea en su trabajo diario, en su familia, en la iglesia, en la comunidad, pero él es quien está detrás de todo y por encima de todo. Y que número 2, pues que reforzamos la idea que dependemos de él para todo. No es una exageración decir que la vida de cada día depende de él. El poder tomar el aliento, el alimento, el poder realizar cualquier trabajo, es él que da la fuerza, la inteligencia, la voluntad. Entonces, en verdad, estamos muy dependientes de él. Jesús habló de que él es la vid y nosotros los pámpanos, y si perdemos esa dependencia de él, empezamos a confiarnos en nosotros mismos, ahí sí, pronto llega el problema. El número 3, a través del texto bíblico que cada uno podemos identificar algunas características de liderazgo que quisiéramos fortalecer en nuestras vidas. Y también es probable que cada uno va a ver a través del texto bíblico cosas que ya está manejando muy bien. Y la idea es luego fortalecer las partes donde nos sentimos débiles, pero en dependencia del Señor, ¿no? Y mantener las partes donde sentimos más confianza, pero siempre en dependencia de Él. Y segundo de Timoteo 2:1 es como un versículo lema tal vez de lo que estamos haciendo a través de estos estudios. Allá una frase dice, esfuérzate en la gracia. Y eso, si uno piensa en esa frase, parece una contradicción, porque esfuérzate quiere decir, pues yo estoy poniendo toda la fuerza, ¿sí? Pero en la gracia quiere decir el favor inmerecido de Dios. Entonces, estamos esforzándonos, estamos poniendo la parte humana, pero reconociendo que pues, todo depende de Él. Cualquier cosa buena que se manifieste en la vida de cualquier de nosotros es porque el Señor nos ha dado esa capacidad. Entonces, eso más o menos es para dónde vamos durante estos 7 sesiones. Entonces, en esta sesión vamos a enfocarnos en la idea de que Jehová es mi pastor. Entonces, acá llego a la primera diapositiva de lo que es el tema de hoy y con una pregunta. ¿Qué citas en la Biblia conocen ustedes que habla de que Dios es como pastor? Y eso es para
participar ahora. Entonces, si quiere quitar poner el micrófono y me dice qué citas piense en la Biblia que habla de Dios como pastor. El Salmo 23. Bueno, eso es uno, por cierto. Sí. Tal vez el primero que llega a la mente de cada uno. ¿Qué otras citas sabe de la Biblia? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? En Isaías 40:11 Muy bien, sí. dice, como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará y guiará con cuidado a las recién paridas. Eso es una cita muy preciosa. ¿Alguna otra? Juan 10:14, yo soy el pastor. Muy bien, sí. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, ¿no? ¿Algún otro? Yo espero un rato, porque ahora con los teléfonos uno puede apuntar pastor y buscar y salen citas, pero a veces uno tiene una cita favorita que expresa esa idea. Bueno, si no hay más, entonces seguiremos a examinar algunas de estas citas y obviamente el primero es el Salmo 23. Entonces yo voy a quitar esto y poner un texto bíblico. Y tiene dos versiones. La versión que aparece en el lado derecho de ustedes es la versión de Navarra y la versión que aparece en el lado izquierdo es la Nueva Traducción Viviente. Son dos ideas de traducir la Biblia que son muy diferentes. La Reina Valera tiende a traducir formalmente el idioma original, que en este caso es el hebreo, trata de conservar el mismo orden de palabras y siempre traducir la misma palabra en hebreo con la misma en español. En cambio, la versión que está en su lado izquierdo, la Nueva Traducción Viviente, es una traducción dinámica que trata de expresar ideas del texto hebreo con una idea semejante en el español, sin necesariamente reproducir siempre la misma palabra traduciendo, porque a veces pues la traducción produce algo que no se entiende bien en el español, o así piensan. De todas formas, a mí me gusta siempre comparar diferentes traducciones cuando estamos considerando algo. Entonces, por ahora voy a pedirle a alguien leer versículo 1 y 2 en la versión que prefiere. Yo no voy a leer la Biblia y ustedes lo van a leer. Alguien que quiere leer versículos 1 y 2 en la versión que prefiere de lo que está acá en la pantalla. Bueno, si quieres yo leo nueva versión. Bueno. Listo. 1 y 2 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Muy bien. Entonces, en estos dos versículos, ¿qué aprendemos acerca del Señor o de Jehová como nuestro pastor? ¿Qué dicen ustedes? Yo voy a dar harta participación porque ustedes son esa clase de liderazgo, pues tienen que participar. Pues ¿Qué aprendemos de estos dos versículos? Que Él es todo lo que yo necesito en mi vida. Siendo él mi pastor, es todo lo que yo necesito. Muy bien. ¿Alguien otro? Que nada nos falta. Bueno, ¿y en qué enfoque estos dos versículos? Que nada nos falta, ¿en qué ámbito? ¿El ámbito espiritual, el ámbito físico? ¿Qué saca de estos versículos? Yo creo que Él nos provee de todo lo que necesitamos, de absolutamente todo en cualquier área, y además cuida de nosotros, de nuestra alma, de nuestro espíritu,
mediante el descanso y el reposo que podemos encontrar en él. Muy bien, sí. Sí, y a mí me llama la atención porque dice verdes prados, eso es alimento, ¿cierto? Arroyos tranquilos o aguas de reposo, ese es, o sea que lo que es necesario físicamente para la vida, versículo 2 por lo menos, se enfoca en lo que es necesario físicamente en la vida. Entonces, si volvemos a la diapositiva un momentico acá, a ver, es este. Yo apunté que como pastor provee lo físico, pensando en el versículo 2. Usted puede apuntar en su material lo que le parece. Y ahora vamos a volver al Salmo y vamos a leer la primera parte del versículo 3. Voy pasando y pasando. Ahí apareció el Salmo 23 nuevamente. La primera frase del versículo 3 nomás. Alguien lea la primera frase del versículo 3. Él renueva mis fuerzas. Ahí, hasta ahí. Bueno, ¿alguien quiere decir algo de eso? ¿A veces siente que necesite que Dios le renueva las fuerzas? Sí, necesitamos que Él nos renueve nuestras fuerzas cuando estamos desanimados, cansados, dependiendo de la circunstancia que estemos viviendo. Puede ser aún físicamente o espiritualmente, pero Él renueva nuestras fuerzas a diario muchas veces. Sí. Entonces, si regreso ahora, perdone que voy saltando y saltando, pero así lo tengo planeado. Vamos a ver si eso funciona bien. Yo tengo acá el proveer lo emocional. A veces uno siente decaído y cuando se siente así, pues es Jehová, Dios, el Señor, nuestro pastor que provee esa necesidad. Ahora, si volvemos nuevamente al texto bíblico, vamos a leer el resto del versículo 3. ¿Alguien puede leer el resto del versículo 3 en la versión que prefiere? Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Eso, ¿qué quiere decir? Que nos va siempre a encaminar en sus caminos, por el mejor camino. Yo creo que sí. ¿Y qué es el mejor camino según esto? Él. Una versión dice sendas correctas y otra dice sendas de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es la justicia? Yo creo que para que haya justicia hay que hacer siempre lo correcto, que en nuestro caso es de acuerdo a los preceptos de Dios. Y además me llama la atención que Él lo hace por amor a su nombre. O sea, Él está comprometido con la justicia que debe haber en el mundo. Y no sé, me parece que nosotros somos el instrumento de Él para lograr esa justicia en la tierra. Muy bien. Sí, Daniel dijo dos cosas muy importantes. Uno es por amor de su nombre. ¿Y por qué hace Dios eso? Pues porque así es Él. Sí, es como esa canción recién que ha salido, así es Él, ¿no? Es así. Y la justicia, pues Él es quien decide lo que es justo y lo que no es justo. Vivimos en un mundo donde, pues, hay tanta opinión diferente acerca de lo que es correcto. La única opinión que cuenta es la opinión de Dios, porque Él es justo. Y nosotros los seres humanos, todos nosotros a veces nos equivocamos, pero Él nunca. Entonces, esas son dos cosas muy importantes. Entonces, si volvemos ahora a la presentación otra vez.
Entonces, yo tengo acá, guía el comportamiento. Alguien dijo, nos encamina. Sí, hay unos salmos que hablan de eso. Encamíname, Dios, conforme a tu voluntad. Entonces, esa es la idea. Eso es lo que Él hace. Él guía nuestro comportamiento, Él guía nuestros pasos, Él nos ayuda a caminar como debemos. Hay un versículo en 1 de Juan que dice que el que dice que pertenece a Él debe andar como Él anduvo. Hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, muy importante acá. Ahora vamos a leer versículo 4 del mismo Salmo. Versículo 4, el que quiere leer de la versión que escoge. Alguien que no ha leído, a ver. Cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Bueno, entonces todos nosotros a veces sentimos miedo de algo que sucede, sentimos temor. A veces el reto de ser líder, sea en la familia o en la empresa o en la iglesia, es algo que da nervios, ¿sí? Pero acá la idea es que Él está a nuestro lado. No estamos en esto solo. No es de nuestra iniciativa, ni de nuestra fuerza, ni de nuestra sabiduría. Todo eso pertenece a Dios. ¿Y qué dice en los evangelios? Pues, o en Santiago, si le falta algo, como Santiago dice, si alguien siente que falta sabiduría, pues pídalo a Dios y Él seguramente lo dará. Entonces, volviendo nuevamente a la presentación. Ahora estoy como un poco lento, pero vamos. Acá Él nos libera de temor o de los nervios o de ese sentir. A veces uno siente incapaz. Hay un versículo en 2 de Corintios donde Pablo habla de su ministerio y dice que ¿quién es suficiente para estas cosas? Ese es en 2 de Corintios capítulo 2, creo, al final del capítulo 2 de 2 de Corintios. Y Pablo dice que ¿quién es suficiente para estas cosas? Y no contesta, pero la forma de preguntar da a entender que la respuesta correcta es nadie. Nadie es capaz verdaderamente de servir a Dios como líder. Pero no tenemos, es bueno reconocer eso, porque eso nos causa depender más y más de Dios. Ahora sí, vamos a leer versículo 5. Vamos llegando al final del Salmo 23. Alguien, por favor, me lea el versículo 5. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Y el resto del versículo 5. No tiene nada de aceite y copas. Porque el resto en estas dos versiones, uno dice que me honres ungiendo mi cabeza. Yo lo tengo otra versión acá. Me has preparado Ya. un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Bueno, sí. ¿De qué cosas habla esto? ¿Qué es esto de preparar un banquete en presencia de mis enemigos? La versión que leyó, eso fue Pablo que leyó, ¿cierto? Sí, señor. Él dice, me honras en presencia de mis enemigos. ¿Qué otra cosa podría significar eso? Tiene que ver con, no sé si tenga que ver con protección, con honor, con mantener el honor de Dios frente a las personas. Sí. Y yo siempre pensaba que eso provocará la envidia de los enemigos también. Al ver que ellos asedian a uno y quieren ver a uno caer. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues prepara una mesa con, no sé, ¿qué es su comida favorita? Sancocho, pollo asado, ¿sí?
tamal, lo que usted prefiere, y lo coloca delante de ti, y perfuma su cabeza y llena su copa hasta que rebosa. Sí, esa es una manera de Dios mostrar que está a nuestro lado, en la presencia de las personas que más quieren vernos caer. Entonces, volviendo nuevamente a la presentación, ¿qué podemos decir? Él nos vindica, Él nos embellece y Él nos consiente, aún en la presencia de personas que quieren ver lo peor para nosotros. Y ahora, al terminar el versículo 6, ¿cuántos de pronto pueden decir este versículo de memoria? Hartos han memorizado el Salmo 23. ¿Alguien quiere decir versículo 6 de memoria de su versión? Ciertamente, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Y eso, ¿qué habla a su alma? ¿Qué hace Dios como pastor, según este versículo? Que Dios siempre va a estar con, pues, con quien le ama, o con nosotros, conmigo, va a estar todos los días, me va a estar acompañando siempre. Y Así voy a es. tener una posibilidad de estar con Él siempre, y morar en su casa, que es algo maravilloso, ¿no? Sí, este salmo es de veras maravilloso y termina diciendo, pues en esta vida podemos confiar en Dios y podemos confiar en Él para siempre. No habrá ningún momento por toda la eternidad donde Él nos va a abandonar. Estas son cosas, promesas de Dios, o sea que habla de la constancia, la fidelidad, el compromiso, como Daniel dijo, está comprometido con nosotros. Y en verdad, pues podemos depender de Él, en cual sea la situación. Entonces, es bonito reflejar sobre esa idea que Jehová es mi pastor, ¿sí? Vamos a seguir ahora con la historia de José. Yo voy a poner este pasaje en Génesis y vamos a leerlo, pero luego vamos a volver acá y repasar entre todos la historia de José, no según el pasaje que leímos, porque este pasaje que vamos a leer es cuando el papá de José pronuncia bendición sobre cada uno de los 12 hermanos, o una reflexión guiado por el Santo Espíritu de Dios. La reflexión sobre Judá y José son los más largos en este capítulo de Génesis, pero voy a enfocarme en el, no sé, lo que el papá de José dice acerca de él, y eso vamos a encontrar en Génesis 49, 22 a 26. Voy a poner el texto bíblico acá y buscar. Entonces, ahí tienen dos versiones y vamos a leer del 22 a 26, porque 27 empieza con otro de los 12 hermanos. ¿Alguien quiere leer estos versículos, por favor, mientras los demás escuchamos? José es la cría de, Sí. José es la cría de un burro salvaje, la cría de un burro salvaje junto a un manantial, uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Bueno, voy a pararle un momentico y poner la nota. La versión Nueva Traducción Viviente está traduciendo lo que es la versión griega. Otra posible traducción que depende del hebreo es lo que dice la Reina Valera. O sea, es un árbol fructífero junto a manantial. Sus ramas trepan por encima del muro. Entonces, puede seguir ahora con esa versión. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Que el Dios de tu padre te ayude,
que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, que es príncipe entre sus hermanos. Bueno, entonces yo escogí este pasaje que habla de José por lo que dice la segunda parte del versículo 24. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que por las manos poderosos de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Y la otra versión dice por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces, acá Jacob, el papá de José, habla de que fue Dios quien pastoreó a José durante toda su vida. Entonces voy a parar esto y vamos a mirar la diapositiva ahora. Y quiero que entre todos repasamos qué era la vida de José. ¿Qué se acuerda de él? Ese es de participar. ¿Qué se acuerda de la vida de José? Vamos a hacer reseña. Bueno, pues que fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué? Porque el papá lo consentía mucho. Siempre tenía preferencias, ¿sí? Tenía preferencias. Y él iba y le contaba a su papá todo lo que hacían sus hermanos cuando ellos salían a trabajar, ¿sí? Entonces a los hermanos no les gustaba, y también por lo de los sueños, ¿sí? Que él les decía que ellos en algún momento se tendrían que arrodillar delante de él. Eso, bueno. Entonces, por una parte, hubo un error de parte de Jacob, ¿cierto? Preferencia. Y por otra parte, eso de pronto hizo que José fue un poco, quién sabe, un poco arrogante, un poco orgulloso. O puede que también, pues cuando hacemos lo que es correcto, eso tiende a desenojar a las personas que están haciendo lo que no es correcto. Eso puede suceder también, no sabemos exactamente. Pero de todas formas, sí. Los hermanos odiaban a José y él fue vendido como esclavo por ellos. Algunos se acuerdan que querían matarlo. Y luego, ¿alguien otro puede aportar? Fue llevado como esclavo a Egipto y trabajó en la casa de Potifar. Sí. Donde la esposa de donde primero que todo, por la gracia de Dios, él se convirtió en el más importante, el administrador de los bienes de él. Sí. Y la esposa de él lo perseguía para acostarse con él. Pero pues él, por su fidelidad al Señor, huyó, y a pesar de eso, a pesar de hacer lo recto, terminó en la cárcel, acusado de haber intentado acostarse con ella. Póngase en el lugar de José. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? ¿Qué actitud tendría? Dios, yo estaba tratando de hacer lo correcto y miren lo que me pasó. No sé. Muy confundido, creería yo. Sí, sí. ¿Y qué pasó en la cárcel? ¿Qué sucedió luego? Pues en la cárcel, el director de la cárcel, por así decirlo, se dio cuenta que el Señor estaba con él y lo puso a cargo de todo. Y estando allí, conoció a dos hombres, al panadero y al copero del rey, quienes tuvieron cada uno un sueño, el cual él interpretó. Uno terminó muriendo a los 3 días, el otro terminó volviendo a servir al faraón, pero José le pidió que se acordara de él y al hombre se le olvidó. Y después de un tiempo, el faraón tuvo un sueño que ninguno de sus adivinos pudo adivinar, y el copero le dijo: uy, yo me acuerdo que en la cárcel un hombre
me adivinó mi sueño y dio este resultado que pues hasta el día de hoy es cierto que yo volveré a servirle y que el panadero moriría. Así que lo mandaron a llamar y el faraón le dijo, así que tú puedes interpretar sueños. Y él le dijo, bueno, yo no, pues Dios me ayuda a hacerlo, por así decirlo. Entonces él interpretó el sueño que era, en resumen, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y por este motivo el faraón le dijo que cómo habría en todo el imperio un hombre como él sobre quien reposara el Espíritu de Dios, que por lo tanto lo ponía como gobernador. Eso. Entonces él llegó a ser el más importante en Egipto. Sí. Y luego llegaron los hermanos, ¿cierto? Los que le habían vendido. Y a José le costó, pero al fin pudo perdonarlos. Y al final del libro de Génesis, en el capítulo 50, el papá ya está muerto y los hermanos tienen miedo que José ahora va a vengarse de ellos. Y él dice que no, pues ustedes hicieron lo malo en enviarme acá, pero eso era Dios atrás de todo eso para conservar la vida de todos nosotros. Entonces, muchos dicen que José acá es un tipo del Señor Jesucristo en el sentido de que Dios lo usó para salvar a los que le odiaban, los que traicionaron a él. Entonces, poniendo todo acá, él fue consentido de su padre, odiado por los hermanos, dotado por Dios con el poder de interpretar sueños, vendido en esclavitud, injustamente encarcelado, mantuvo integridad y daba gloria a Dios, de que él trató de no pecar, a pesar de todo lo malo que le estaba pasando. Y cuando siempre, pues, o sea que si tenía arrogancia o egoísmo en la casa de su papá, el estar en Egipto quitó eso de él, porque cuando el faraón le preguntó, ¿usted puede interpretar sueños? Él dijo que no. Igual como Daniel en esa situación dijo que no, pero es Dios que da eso. Daba la gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios pastoreó a José. Yo tengo acá la frase, Dios el pastor lo vindicó y le usó para salvar a los que le maltrataron. ¿Cómo fue evidente el pastoreo de Dios a través de ese trayecto tan altibajo de José? Pensando en el Salmo 23 y algunas frases allá, por ejemplo, donde dice que por camino de justicia, por amor de su nombre, donde dice, aderezasme delante de mí en presencia de mis angustiadores. Piense en el Salmo 23, cómo fue evidente el pastoreo de Dios en la vida de José a través de todo eso. Yo puedo imaginar que no hay manera de que un hombre por sí pueda mantener su integridad y su amor a Dios en medio de las circunstancias tan difíciles que él vivió, si no fuera porque Dios estaba cuidándolo, animándolo, fortaleciéndolo emocional, espiritual, físicamente. Y en cierta forma también yo imagino como diciéndole, tengo algo para ti en el futuro. Dándole como esperanza. La Biblia no lo dice, pero yo no me puedo imaginar, o sea, yo en mi humanidad, atravesando semejantes cosas, si Dios no estuviera allí animándome y dándome esperanza. Sí. Sí, ya en mi vida cosas mucho menor que esto me ha pasado y me ha llenado de como ira o de angustia o de, no sé. A veces uno cae en el pecado y uno dice, ¿cómo es que José hizo eso? Es cierto. ¿Y qué tal esa frase? Piensa en la frase, aderezasme delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién era el angustiador de José? ¿Quiénes eran? Su familia, sus hermanos.
Sí. Y cuando lleguen allá y vean a él como en la posición de más alta autoridad y riqueza y todo, Egipto no lo reconocieron, pero al fin ellos se sentaron luego también a la mesa con José. ¿Sí? O sea que el Salmo 23, a veces yo digo, cuando David compuso eso, eso hubiera sido como 10 siglos después o más. O ya, sí, tiempo después. Quizás estaba pensando en José, porque José se sentó a la mesa, una mesa llena de las cosas más ricas de Egipto, y en vez de tener sus hermanos así lejos de él, él les invitó y se sentó a la mesa con él. Y se reconcilió con ellos, a pesar de todo lo que habían hecho con él. De todas maneras, pues, yo creo que eso nos ayuda a nosotros cuando pasamos por dificultades. De pronto, volver a pensar, pues, lo que me está pasando hoy no es tan malo como lo que pasó a José cuando, sí, y como Dios lo vindicó, como Dios le usó después. Y pues seguramente Dios usó algunas de estas circunstancias en la vida de José para formar su carácter, para que cuando llegaba a tener tanta autoridad y tanto poder, no lo abusó, porque hubiera podido vengarse de sus hermanos fácilmente. Y no lo hizo. Es algo para pensar. Jehová es nuestro pastor. Ahora, no sé si alguien mencionó Salmo 80 o no, pero vamos a ver Salmo 80, 1 a 3. Ahora, a ver, tengo que quitar esto y poner el texto bíblico. Y vamos a buscar el Salmo 83. 80, 1 a 3. Ahí está. Si alguien quiere leer esos 3 versículos del Salmo 80, por favor. Bueno, si quieres yo lo leo. Salmo Muy bien. 80. Dice, te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José. Oh Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria. Ante Efraín, Benjamín y Manasés, muéstranos tu gran poder. Ven a rescatarnos. ¿El 3 también? También. Ok. Oh Dios, haznos volver a ti. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Muy bien, sí. Entonces, esto tiene título Salmo de Asaf. Asaf fue una de los cantores principales en el tiempo en que David nombró personas para alabar a Dios. Él nombró personas para alabar a Dios 24 horas del día y todos los días. Siempre había alguien tocando instrumentos y cantando delante del lugar santísimo en el tabernáculo cuando él lo trasladó a Jerusalén. Entonces Asaf fue uno de los principales. Él era padre de una familia que se dedicaba a alabar a Dios. Y esto tiene título como Salmo de Asaf. La mayoría de los salmos que lleva este título parece que fueron escritos no tanto en el tiempo de David, sino en algún tiempo después, cuando la nación de Israel estaba con problemas, posiblemente llegando cerca al tiempo del exilio a Siria en cuanto al reino del norte o al exilio a Babilonia en cuanto al reino del sur de Judá. De todas formas, este parece que es un salmo que fue escrito cuando Israel estaba en problemas grandes políticos, ¿sí? Entonces se dirige al pastor de Israel. ¿Y cuáles son las peticiones de este salmo? ¿Qué pide el salmista? Que sean escuchados. Bueno, ¿qué más?
que deje ver su gloria Ajá. y que brille sobre el pueblo de Israel para que sean salvos. Salvos, ¿cierto? Y ahí está la palabra rescátanos, en la otra versión restauranos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta frase entre querubines? Estás entre querubines. Refiriéndose a Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿O a qué se refiere? En la otra versión dice sobre los querubines, por encima de los querubines. Bueno, Obviamente también. es como lo más alto. Bueno, sí. A Y mí me sí. recuerda al comienzo del Padre Nuestro, Ujú, reconociendo el lugar donde Él habita, su santidad. ujú. Muy bien. Sí, y se acuerda que en el lugar santísimo la representación de Dios era, pues había el arca y encima del arca dos querubines y con sus alas, ellos estaban así con sus alas y la idea era que Dios habitaba entre ellos o por encima de ellos. Y cuando Ezequiel tuvo su visión de Dios, Dios estaba sobre un mar como de vidrio, sentado en un trono y había 4 seres vivientes que apoyaba eso. Cuando Isaías tuvo su visión, él se refirió a esos 4 seres vivientes como serafines, pero seguramente son los querubines en realidad que estaban representados en el lugar santísimo. Entonces, como dicen, eso muestra la soberanía de Dios, su santidad, su perfección, pero a la vez que Él es el pastor de Israel y a quien clama. Interesante que leemos en Génesis 49 que es el pastor de José y acá en versículo 2 menciona Efraín, Benjamín y Manasés. Efraín y Manasés eran hijos de ¿quién? De José. De José, y Benjamín era su hermano menor con la misma mamá. Todos los demás hermanos eran de otras mamás. Pero ahí estamos enfocados en Efraín, Manasés y Benjamín, todos hijos de Raquel y Jacob. Bueno, entonces interesante este salmo por muchas cosas. Si volvemos ahora a la presentación un momentico. Entonces yo coloqué esa frase entre querubines porque me parece importante identificar quién es nuestro pastor, ¿sí? ¿Cuál es su posición en este mundo? Y está por encima de todo. Por su poder puede salvar, rescatar, restaurar. Tenían varias diferentes palabras allá. Y es a quien debemos clamar cuando estamos en problemas. O sea que tener a Jehová como nuestro pastor, eso quiere decir que pasa lo que pasa en la vida, tenemos un recurso sobrenatural, todopoderoso, con todo conocimiento y sabiduría perfecta a quien podemos recurrir sin importar la situación en que nos encontramos. Entonces, el tener la posición de liderazgo, generalmente eso genera más problemas para uno que ser el que obedece. Sí, si usted es el peón, como dicen en Nariño, o el obrero, ¿sí? Quien está al mando de otro, siempre tiene la excusa, bueno, eso es lo que me dijo hacer. Pero si usted es el líder, entonces el líder pues a veces genera celos, a veces genera ira en las otras personas, o a veces le traen a ustedes los problemas más difíciles que nadie más quiere resolver, o a veces la tendencia, por lo menos en la iglesia, es llamar al líder cuando alguien muere, cuando alguien está enfermo, cuando hay problemas familiares, cuando el hijo está arrestado y va a la cárcel. Sí, cuando pasan alguna crisis, entonces, ¿qué hace? Pues llama al líder. Dice que venga, ayúdame, dame un consejo, ora por mí. Entonces, tenemos que meternos en situaciones
desagradables muchas veces. Y este salmo nos dice que pues acá tenemos un recurso. Sí, cuando llega muchas veces en mi vida, yo he estado en situaciones y pues yo no sé qué decir, yo no sé cómo ayudar, yo no tengo palabras, nunca he pasado por una situación como este. ¿Qué hago? ¿Sí? Y humanamente uno pues recurre a Dios y depende de Dios y luego abre la boca o abre la mano y confía que es Dios que va a actuar a través de uno, porque uno de veras no sabe qué hacer. Sí. Entonces este recurso, Salmo 80, refuerza la idea de la grandeza del recurso que tenemos en nuestro pastor, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Entonces vamos ahora a Salmo 136, un solo versículo, allá. Y yo voy a poner 136. Ahí está el versículo 16 en cualquier versión. Por favor, lea eso. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto, su fiel amor perdura para siempre. Muy bien. Entonces, la palabra que dice guió allá en esa versión, en la otra versión, al que pastoreó. De veras, esto no es la palabra pastorear. Hay una palabra en hebrea que es propiamente pastorear. El que tradujo la Reina Valera escogió traducir este verbo que en la otra versión se traduce guió con la palabra pastoreó, porque esa es una de las funciones de un pastor. Quiero que reflexionemos sobre esto. Al que pastoreó o guió a su pueblo por el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Entre el tiempo de salir de Egipto y el tiempo de entrar en la tierra prometida. ¿Qué pasó? Un resumen cortico. O algunas, lo que le ocurre a uno decir, a alguien decir. ¿Qué pasó en el desierto? Hubo dificultades y escasez. Sí, sí. Escasez de alimento, escasez de agua, enemigos que les perseguían, muchas dificultades. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? ¿Con fe? ¿O con rebeldía y quejas? ¿Qué fue la actitud del pueblo frente a las dificultades? Con rebeldía. ¿Mm? ¿Quién? Cualquiera, o ambos, eso sí. ¿Qué fue la reacción del pueblo? Fue un pueblo rebelde, un pueblo feo, un pueblo desagradecido. Desagradecido, quejón, ¿cierto? Sí. Desobediente. ¿Y qué dice este versículo? Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. O sea que yo leo esa historia y a veces no sé tan mal acerca de mí mismo. Porque nuestra tendencia de todos es quejarnos a veces o no sé, tener una actitud negativa cuando se presenten dificultades. A pesar de que pues Dios proveyó para cada dificultad, pero aún el maná, me llama la atención el maná, que dice que esta comida, estoy hastiado de esta comida, ya no más maná, ¿cierto? Decían. Y Dios les envió con codornices, pero también con algo de juicio. Entonces, pues, el pastoreo de Dios, o sea, que uno reflexiona y dice la paciencia de Dios, pero también Dios corrige, Dios, ¿cómo digo yo? Como dice de la palabra, redarguye, corrige y le muestra el camino que es. Y cuando uno no lo coge, Dios no se desespera,
sino que sigue pastoreando. Entonces, este versículo me ayuda a mí en cuanto al liderazgo cuando fallo, cuando cometo errores, cuando me quejo, ¿sí? Y digo, Dios es más grande que mis flaquezas, Dios es más grande que mis pecados. Y a pesar de mis debilidades y mis incapacidades frente a cualquier cosa que pasa, Dios está por encima de todo eso y sabe cómo corregirme, cómo encaminarme. No pierde paciencia conmigo. Sí, a mí me parece este versículo muy importante cuando uno considera la función de Dios en la vida de uno como pastor. ¿Algún otro comentario sobre este? Si volvemos acá, él guiaba a su pueblo por el desierto y nos encamina nosotros también en tiempos de rebeldía, tiempos de pecado, tiempos de fallar, porque todos nosotros vamos a fallar. Alguien, cuando preguntamos a alguien, mencionó el versículo 11 de Isaías 40. ¿Quién fue? ¿Fue Diego? Y yo. Sí. Entonces, pues, usted no sé si lo dijo de memoria o si lo leyó. Usted lo puede repetir ahora, Isaías 40:11, y dar su concepto de qué nos habla al corazón este versículo. Isaías 40:11. Perdón, pensaba que me había desmuteado y no me había desmuteado. Disculpe. No. Yo voy a dejarlo aquí. Si puede leerlo nomás o Sí, volver a repetirlo. dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Ajá. ¿Y de qué características de Dios muestra este versículo para usted? Para mí habla de su ternura y el cuidado y la delicadeza que tiene cuidando a su pueblo. Uh-huh. Sí, a mí me parece también. Y Isaías 40 todo el capítulo es clave en el libro de Isaías, en la historia de Israel, porque los primeros 39 capítulos de Isaías hablan mucho de juicio, pero capítulo 40 empieza con esa frase, consolaos, consolaos. Mi pueblo ha cumplido el doble de su castigo y ahora Dios lo va a restaurar. De Isaías 40 salió la predicación de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Isaías 40 al final es el coro que cantamos, los que confíen en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. En Isaías 40 hay un versículo que dice que él tiene fuerzas ilimitadas y comparte sus fuerzas con los que no tienen ningunas fuerzas. Y acá en la mitad del versículo es este que habla de la ternura de Dios, sí, y también su fuerza. Este capítulo también compara el Dios vivo y verdadero con los ídolos. Y como el carpintero de pronto tumba un árbol y con una parte calienta su comida y con otra parte hace un Dios y se arrodilla delante de él diciendo, tú eres mi Dios, sálvame. Entonces, burlándose de las personas que tienen su confianza puesta en algo en este mundo, en vez de tener su confianza puesta en el Dios creador de este mundo. Entonces, esto también para mí es un versículo clave, el pastor de Israel. ¿Alguien sabe Isaías 58:11 de memoria? Eso también es un coro. ¿Alguien sabe de ese coro? No lo voy a obligar a cantar, pero bueno, vamos a buscarlo entonces. A mí
Me gusta en especial la versión Reina Valera de esto porque el coro está basado sobre esa versión. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuya agua nunca falta. Muy bien. Sí, y es un coro bonito. Trato de cantarlo porque a mí me parece bonito. Dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a sus huesos. Jehová te pastoreará siempre y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Entonces, Amén. este capítulo en Isaías habla del ayuno y critica a las personas que ayunan para tratar de procurar el favor de Dios. O sea, que tratar de obligar a Dios a hacer la voluntad de ellos en vez de hacer la voluntad de Dios. Y esta promesa es para la persona que se dedica más bien es a dejar de hacer lo suyo y empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sí? Entonces, la persona que deja de buscar lo suyo y empieza a buscar en verdad, que sea hecha la voluntad de Dios, como dice en el Padre Nuestro, ¿no? A esa persona, Jehová le va a pastorear para siempre. Y esas imágenes, ¿qué quiere decir? En la sequía saciará tu alma, ¿eso qué quiere decir? Otra vez habla de provisión en momentos de escasez. Muy bien. Dará vigor a tus huesos, ¿eso qué quiere decir? Nos fortalecerá. Bueno, y un huerto de riego es un lugar donde no importa si llueve o no, porque siempre habrá agua y verduras o flores o lo que sea que sembró, porque tiene agua propia. A veces creo que el Señor Jesucristo estaba pensando en esto cuando dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Cuando todo lo demás está marchitado, el que en verdad está haciendo la voluntad de Dios y buscando esa voluntad en su vida, él no está marchitado. ¿Sí? Dios pastoreará siempre a esa persona. Me parece bonito este pasaje. La otra versión interprete, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Será como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Entonces, volviendo nuevamente a la presentación. Él es nuestro pastor en tiempo de escasez, como dijo, creo que Daniel. Y cuando otros se marchitan y se secan, uno todavía está produciendo fruto. ¿Por qué? Porque la fuente de agua no viene de este mundo, viene del Todopoderoso, que nunca falta fuerzas, que nunca falta agua. Ahora vamos a pasar a un pasaje que es un poco duro. Y en este pasaje vamos a ver otro concepto de un pastor. Entonces vamos a Ezequiel 34 y vamos a leerlo por pedazos. Yo voy a poner el texto bíblico de Ezequiel 34. Yo no puedo ver acá. Ezequiel. Listo.
Entonces, ¿alguien me hace un favor de leer los versículos 1 a 10 de Ezequiel 34? ¿En cualquier versión? Sí, la versión que prefiere. Ok. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Muy bien, gracias. Entonces, acá, hoy día, cuando uno escuche la palabra pastor, piense o en el oficio agrario o en el oficio en la iglesia. En los tiempos bíblicos, el pastor, por lo general, cuando lo usaba en un sentido representativo o simbólico, quería decir más bien el gobernante de una nación y no el que predicaba y guiaba a una iglesia, porque en sí la iglesia no existía. Entonces, David fue un pastor en la agricultura, en la ganadería, y Dios lo levantó para ser pastor en el sentido figurado de ser el gobernador principal de su pueblo. Y muchas veces en la Biblia, cuando encontramos la palabra pastor, está refiriéndose al gobernador o a los oficiales del gobierno que están abajo del gobernador. En el tiempo en que Ezequiel profetizó, los reyes de Israel eran malos, los jueces también, y las personas principales que tenían la responsabilidad de velar por el bienestar del pueblo de Israel, pues se puede leer en muchos de los profetas, en Micaías, también en Isaías, en Jeremías, de la maldad de esas personas. Y en verdad, ellos estaban cuidándose a sí mismos, enriqueciéndose a sí mismos. Y uno puede pensar en la actualidad, pues muchas de las personas que han gobernado en Colombia y en otras partes del mundo se han aprovechado de su poder para enriquecerse personalmente, pues siempre caen senadores, alcaldes, gobernadores de departamentos. En cada administración caen algunos contra las acusaciones de corrupción y de fraude y todo eso. Entonces, eso es lo que está refiriéndose este capítulo acá. Y a la medida que vamos leyendo, vamos a ver pues la crítica. Dios terminó acá en el versículo 10 diciendo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Entonces, si vamos, yo voy a poner
que empiece con el versículo 11. Acá vamos a leer del 11 a 17. Ahora, alguien otro que quiere leer, por favor, los versículos 11 a 17, incluido el 17. Esto dice el Señor soberano. Yo me enseñaré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. Muy bien. Sí, entonces lo que encontramos acá es que Dios, cuando vea que el liderazgo de su nación falló así tan tremendamente, él dice que pues yo voy a encargarme de ser su pastor. Ya no voy a encargar el gobierno a seres humanos que fallen tanto, sino que yo mismo voy a encargarme a gobernar. Entonces, comenzando en el versículo 17, él empieza a hablar de la diferencia entre oveja y oveja. Entonces, no son solo los gobernadores que son malos, sino que parece que algunas de las ovejas también son muy aprovechados. Voy a leer ahora del versículo 17 a 21. Ya leyó 17, entonces alguien otro lea del versículo 18 hasta el versículo 21. 18 a 21. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso dice el Señor y Dios, yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas, por cuanto han empujado con el costado y con el hombro y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas. Muy bien. Entonces, pasa que Dios, perdone, estoy adelantando muy rápido. Dios juzga también entre una y otra persona, no solo los líderes, sino entre una y otra persona, los que están actuando correctamente y los que no. Entonces vamos a terminar leyendo del versículo 22 al 31 de este capítulo de Ezequiel 34. ¿Quién quiere leer? Del versículo 22. Dice, voy a salvar a mis ovejas, y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor.
Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Y afirmo también que yo soy Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos enseña este capítulo acerca del liderazgo? Pues para mí enseña que el líder es Dios. Él encarga a personas humanas a ejercer el liderazgo en la iglesia, en la familia, en la nación. ¿Sí? Es Él quien encarga a los seres humanos. Algunos le sirven muy bien y otros no. Pero el liderazgo humano siempre está bajo la autoridad y depende del poder de Dios. Y Dios se encargará de hacer lo que es justo y lo que es correcto. Si nosotros ejercemos el liderazgo en una forma que agrada a Dios, como David lo hizo, y después el David a quien se refiere acá, creo que es el Señor Jesucristo. En otro pasaje dice que Él es el príncipe de los pastores o el príncipe de los líderes, el principal entre ellos. Si ejercemos bien, entonces eso agrada a Dios. Y si ejercemos mal, aprovechándose de eso, pues Dios nos juzgará. Por eso en el libro de Santiago dice que no sean muchos que enseñen, porque mayor es la condenación. No está diciendo que todo el que enseña va a estar condenado, pero está diciendo que el que no ejerce bien su encargo, porque es Dios que encarga a uno, cualquier rol de liderazgo, sea en la iglesia o sea en el mundo, es Dios que le encarga a uno. Y si uno ejerce ese encargo en una forma incumplida, incorrecta, aprovechándose de la posición, entonces Dios es quien se encargará de juzgar a uno. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces es un pasaje un poco duro para una persona que considera que Dios de pronto le está encargando de alguna forma u otra con el liderazgo. Entonces, por ejemplo, 1 a 10 dice que él tiene pleito con los líderes malos. De 11 a 16 dice que Dios mismo es quien liderar a sus iglesias, a sus ovejas, que él discernirá entre oveja y oveja, y que él salvará a sus ovejas y asignará un buen pastor, un buen líder sobre ellos. Entonces, pues, y Ezequiel 34 es un capítulo para reflexionar, para meditar, juntamente con ese pasaje en Santiago que dice que mayor es la condenación. La responsabilidad es mayor, pero también, o sea que uno tiene que ejercer el liderazgo muy en cuenta de que Dios es quien, o sea que confiando en Dios y procurando siempre hacer la voluntad de Dios. Entonces yo quiero pasar ahora en los últimos 15 minutos más o menos del Antiguo Testamento al Nuevo. Creo que fue Mari que citó Juan 10:14, fue Juan 10:11 es otro, donde ni tenemos que buscarlo porque es ese pasaje, Juan 10, es donde Jesús hace varias comparaciones entre el manejo de ovejas y él mismo. Él dice que es la puerta por el cual entra y sale, y en Juan 10:11 y Juan 10:14 él dice que yo soy el buen pastor. Entonces, todas las citas del Antiguo Testamento que habla de Jehová como mi pastor se enfoca y termina en Juan 10, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. El pasaje que acabamos de leer en Ezequiel 34, donde dice que Dios va a nombrar en los últimos tiempos a David como para pastorear a su nación. Eso se cumple en Juan 10, donde Jesús dice que Él es ese pastor que Dios nombró.
Ahora yo quiero pasar a 1 de Pedro 2:25 y voy a poner esta cita. A ver si puedo. Primero de Pedro. ¿Alguien quiere leer este versículo, por favor? 2:25, ¿verdad? Sí. Listo, 1 de dice, Pedro 2:25. dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Muy bien. En la Reina Valera dice algo interesante, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora hoy día cuando uno escucha la palabra obispo, uno piensa en la Iglesia Católica, en los que tienen como la autoridad sobre una región grande, sobre varios curas. Pero en la Biblia, la palabra obispo, yo puedo apuntarlo acá. Ustedes que están mirando en la parte abajo, aparece como una ventana pequeña blanca con una palabra en griego. Eso se pronuncia episcopos. Ustedes han oído de la conferencia episcopal. Pues eso viene de la palabra hebrea episcopos, que muchas veces el episcopos ahora está traducido al español obispo, ¿sí? Ese episcopos viene de un verbo que quiere decir visitar. En el Antiguo Testamento ese verbo es pakad. Y yo voy a poner una cosa diferente acá por un momentico. Ese es otro lugar donde podemos estudiar la Biblia. Ese es BibleWorks. Entonces en BibleWorks la palabra hebrea que está resaltado en verde allá es pakad. Y muchas veces la Reina Valera lo traduce visitar. Por ejemplo, aparece en Génesis 21:1. Ustedes están viendo eso, ¿cierto? ¿Sí lo está viendo? Sí, señor. Sí, señor. Y dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Esa palabra está bien conocida en Éxodo 25. Voy a poner eso. Donde dice la segunda parte del versículo, Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esta palabra pakad termina en el Nuevo Testamento como la palabra obispo. Entonces, ¿qué quiere decir actualmente esto? Podemos ver algunas cosas interesantes. Nosotros ya hablamos de José, ¿cierto? En Génesis 39 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó el poder y su poder todo lo que tenía. Entonces eso era Potifar en el comienzo, allá antes de que la mujer de Potifar tentó a José. Potifar entregó todo a José para administrar. Y la palabra mayordomo allá viene de la palabra pakad, que es visitar. Entonces en Génesis 40, también después de que la mujer denunció a José y él fue entregado a la cárcel, dice que el capitán de la guardia encargó a José, de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Allá la palabra encargó viene de la palabra pakad o episcopos, que quiere decir que José fue el encargado, el mayordomo. En Génesis 41, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Entonces eso es donde dice ponga gobernadores, viene de la palabra pakad o episcopos. Entonces, yo voy a volver ahora a donde estábamos, segundo de Pedro. Deme un momentico acá.
Entonces, donde dice, en la Reina Valera, donde dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, esa palabra obispo viene de la palabra pacar, que muchas veces se traduce visitar. Entonces, obispo es una palabra en el Nuevo Testamento que se refiere al cargo de liderazgo en la iglesia. ¿Sí? Y no tiene que ser un nivel muy alto de liderazgo, no necesariamente, sino una persona que tiene algún cargo de liderar en la iglesia, sea en la alabanza, o sea en recoger ofrendas, o sea en enseñar escuela dominical, lo que fuera. Es el encargado. Y la idea de, como viene del verbo que quiere decir visitar, lo que habla es presencia, más que todo. Jesucristo es el pastor, pero el que está presente en nuestras vidas, sea para bien o sea para mal. Si trabajamos bien, Él está ya para decir, para dar fuerzas, para animar. Si cometemos algún error, si fallamos, Él está ya en nuestras vidas también para redarguir, para corregir, para exhortar. Si el Espíritu Santo a veces, o el Señor Jesucristo habla en nuestros corazones y nos muestra cuando estamos andando mal y nos encamina en el camino bueno, nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sí, estas ideas siguen repitiéndose a través de toda la Biblia. Y la persona que tiene algún cargo en la iglesia debe estar presente físicamente, emocionalmente, espiritualmente, allá como poniendo la ficha, por decirlo así, de esta forma. Entonces, para mí, de 1 de Pedro 2:25 es importante, que estamos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, pues, vamos a 1 de Pedro, pero también el capítulo 5. Y yo voy a leer, ya que acabe el tiempo, voy a leer este pasaje. Yo lo voy a leer de la versión Reina Valera. Y acá usa otra palabra. Yo voy a apuntar la palabra ancianos y abajo aparece una palabra griega, presbúteros. Esa es otra palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza con frecuencia para el liderazgo en la iglesia. La palabra que vimos antes, obispo, es episcopos, y la palabra que vemos ahora, ancianos, es presbúteros. Y eso no necesariamente se refiere a la edad de la persona, sino que al hecho de que tiene un nivel de responsabilidad en la iglesia un poquito más de todo el mundo. Entonces dice, ruego, Pedro hablando, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Luego dice, apacentad o pastoread la grey de Dios, las ovejas, que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea que nadie está obligando a la persona a ejercer liderazgo en la iglesia. Dios nos encarga con responsabilidad, pero no nos obliga. No es por fuerza. Debe salir de la voluntad de uno. No por ganancia deshonesta, como en Ezequiel 34, los pastores que pastoreaban a sí mismos, engordándose a cuesta de las ovejas. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Como dice la frase, liderazgo, por ejemplo, liderazgo participativo. No es que le da a otro el trabajo que uno no quiere hacer, sino que uno invita al otro a acompañarle en el trabajo que uno está haciendo, siendo ejemplos de la grey. Y versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que entrará la gloria del Señor, escuchará esa palabra, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de su Señor.
Jesús es indiscutiblemente el príncipe de pastores acá, el líder entre de todos los líderes, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el que tiene el privilegio de ejercer algún aspecto de liderazgo en la iglesia puede contar con él. Entonces voy a volver un momentico a la presentación para... Entonces hemos hablado de Juan 10, Primera de Pedro 2:25, Primera de Pedro 5, 1 a 4. En Apocalipsis 17, 14 a 17, habla de las personas que dieron su vida en servicio al Señor y cuando llegan al cielo, habla de que durante todo ese tiempo el Cordero que está en el trono estaban pastoreando a ellos, ¿sí? En medio de dificultades. Y quiero terminar con Marcos 16, 7. Marcos 16, 7. Dice, este es después de la resurrección del Señor Jesucristo, las mujeres fueron a la tumba y vieron algunos ángeles. Los ángeles decían a ellas, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Se acuerda que Pedro es el que negó a Jesús 3 veces. Que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Qué tiene que ver este versículo con el liderazgo en la iglesia? Pues como líder a veces a uno le toca hacer algo, como hemos mencionado, que da nervios o que crea en uno un sentir de incapacidad. Uno piensa, pues yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir, yo no sé cómo ser de bendición en esta situación. Pero este versículo dice que cuando llegamos a una situación de esos que nos hace sentir incapaces, Jesús ya está allá. ¿Sí? O sea que vamos a poner un ejemplo concreto. Digamos que un miembro de una pareja, la otra persona le fue infiel y se fue. Entonces, esta persona está destrozada y llama al líder de la iglesia y pide oración o quiere un consejo que le acompañe en su dolor, en su dificultad. Y el líder de la iglesia dice, pues, ¿qué voy a hacer? Pues llega a esa situación y ¿dónde está Jesús? Pues Jesús ha estado obrando en la vida de esa persona desde mucho antes de conocer al líder de la iglesia, desde el nacimiento de esa persona y aún antes. Esa persona, cuando fue concebido y formado en el vientre de su mamá, Dios estaba allá velando y supervisando todo eso. Cada asunto en la vida de esa persona hasta este momento, cuando está destrozado, ha estado bajo el señorío del Señor. El Señor está obrando en la vida de esa persona. Entonces, uno como líder de la iglesia llega allá en ese momento. Jesús ha estado allá desde el comienzo en la vida de esa persona. Y años después, cuando el líder desaparece, Jesús seguirá obrando en la vida de esa persona. Entonces, ¿qué es el papel del líder en ese momento? Pues el papel del líder es preguntar a Dios, Dios, ¿qué está haciendo en la vida de esta persona? ¿Y cómo puedo yo ser parte de lo que tú estás haciendo? Si no es que uno como líder tiene que inventar unas palabras lindas o una oración perfecta, puede que el papel del líder va a estar en silencio. Uno no sabe. En cada situación uno no sabe. Pero lo que uno sabe es que Jesús ha estado obrando en la vida de esa persona siempre. Y seguirá obrando en la vida de esa persona cuando el líder no está. Entonces, el papel del líder es descubrir qué está haciendo Dios y cómo puede él ser parte de lo que Dios ya está haciendo.
No es iniciativa nuestra, es iniciativa de Jesús. Y podemos descansar en saber que no nos compete a nosotros saber qué hacer. Es solo descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces, pues, es orar y decir, Señor, por favor, guíame y muéstrame qué hacer. Y luego procurar ser obediente. Entonces, este versículo para mí es de mucho ánimo en situaciones de liderazgo, sobre todo en la iglesia y también en el mundo, en la familia, que Jesús está ya obrando y nosotros lo único que tenemos que hacer nosotros es descubrir qué es lo que está haciendo Jesús y ser parte de eso. Puede que una parte muy pequeña, pero parte de lo que Jesús está haciendo. Entonces voy a quitar ahora esto y vamos a volver a... Yo quería... ¿Qué tan encima del tiempo estamos? Algunos pueden quedarse para una dinámica o es mejor despedirnos ahora. ¿Qué dice Pablo? ¿En qué estamos? Bueno, la idea era hasta las 10. No sé cómo están de tiempo ustedes. Es 18 en este momento. En este momento estamos 18. Entonces no sé si la dejamos para dentro de 8 días, don Robert. Muy bien, dejémoslo para 8 días. entre 8 días. Entonces. Sí, me parece. Sí. Entonces, en 8 días vamos a ver varios líderes destacados de la Biblia y empezar a mirar características de liderazgo en cada uno de ellos. Y por ahora el Señor les bendiga y que sigue estudiando. Don Robert, muchísimas gracias. Sí, Gracias. ustedes todos tienen ese material. Si quieren, vayan mirando en la Biblia acerca de algunos de los personajes mencionados allá. Moisés, David, Jesús, Pablo. Características de liderazgo va a ser el tema. Gracias, señor. Don Robert, Roberto. muchísimas gracias. Yo ya les envié el material al chat, entonces el video quedó grabado. De todas maneras, se los voy a pasar para que lo vuelvan y lo revisen, que a veces nos gusta más así para poder coger ideas que se nos quedaron volando. Muy bien. Y bueno, gracias, don Robert. Dios le bendiga. Gracias. Bueno, Dios les bendiga. gracias y feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias y bendiciones para todos. Señor les bendiga. Gracias. Gracias.